Me llamo Andrés, tengo 34 años, y nunca imaginé que una fiesta tan común como la del cumpleaños de mi suegro se convirtiera en el punto de quiebre de mi matrimonio. Siempre pensé que los conflictos familiares podían manejarse con paciencia y diálogo. Pero hay algo que pasa cuando las personas que deberían apoyarte se burlan de ti delante de todos. Algo se rompe. Y por más que intentes ignorarlo, ya no vuelve a encajar. Conocí a Laura, mi ahora esposa, cuando tenía 27. Ella era divertida, espontánea, algo cínica, pero eso me gustaba. Venía de una familia muy unida, algo intensa, pero unida. Su hermana menor, Clara, tenía esa energía pasivo-agresiva que muchos confunden con humor. Siempre lanzaba comentarios sarcásticos, críticas disfrazadas de bromas y chistes que solo hacían reír a su grupo cercano. Yo, al principio, la dejaba pasar. Pensaba que no valía la pena discutir, que era parte de su estilo, que eventualmente maduraría. Nunca lo hizo. Los primeros años con Laura fueron buenos. Nos entendíamos bien, teníamos metas en común, y aunque su familia a veces se metía demasiado en nuestra vida, ella solía poner límites. O eso creía yo. A lo largo de los años, noté que empezaba a reírse de mis comentarios más seguido. No de los chistosos, sino de los serios. Se lo tomaba todo como una exageración, como si lo que yo sentía no tuviera peso. A veces lo atribuía al estrés, a la rutina, pero algo en su actitud cambió. Y el evento que lo dejó todo en evidencia fue esa maldita fiesta. Era el cumpleaños número 60 de su papá. Una reunión grande, con más de 50 personas, comida por encargo, decoración temática, incluso un proyector para fotos familiares. Yo ayudé con el montaje desde la mañana. Moví mesas, cargué cajas, monté las luces exteriores. No me quejé. Me llevé bien con todos, como siempre. Hasta que Clara abrió la boca. Fue a mitad de la noche, cuando alguien propuso decir anécdotas graciosas sobre el cumpleañero. Clara se ofreció encantada. Subió al pequeño escenario improvisado con copa en mano, hizo unas bromas pesadas sobre la infancia de su papá, y luego, sin previo aviso, giró hacia mí y dijo, ¿y Andrés? Bueno, Andrés merece una mención especial. Porque no importa cuánto lo intentemos, nunca logra entender nuestros chistes. Es como tener a Siri en la familia, pero con menos respuestas útiles. Hubo risas. Muchas. Gente aplaudiendo. Yo sonreí por reflejo. Pero por dentro, algo se encendió. No era la primera vez que me humillaba así en público. Lo había hecho en cenas familiares, en reuniones con amigos, incluso durante nuestra boda cuando era dama de honor. Siempre en broma. Pero esa noche fue distinto. ¿Por qué Six Laura? Vi su reacción. Ella no solo se rió. Se inclinó hacia su madre y dijo en voz alta, como si yo no estuviera a 1 metro de distancia. Es que él es muy sensible. Siempre se lo toma todo personal. Sentí que se me vaciaba el pecho. No era lo que Clara dijo. Era lo que Laura no dijo. No me defendió. No cambió de tema. No mostró incomodidad. Solo rió. Como si yo fuera parte del chiste. Como si no mereciera respeto. Me quedé en silencio. Me tragué la humillación y sonreí como un idiota el resto de la noche. Incluso ayudé a recoger. Pero en mi cabeza, algo ya se había decidido. Los días siguientes fueron raros. Laura actuaba como si nada. Clara incluso me mandó un mensaje diciendo, no te molestes, cuñado. Sabes que te queremos. Solo era para divertirnos. Ni una disculpa, ni una pizca de empatía. Y lo peor, Laura me preguntó por qué estaba tan distante. Le expliqué cómo me sentí. Cómo me afectó que se riera de mí junto con su hermana. Su respuesta, amor, fue solo una broma. Estás exagerando. No puedes esperar que todo el mundo te trate como si fueras de cristal. Ese comentario me dolió más que el de Clara. Porque vino de ella, de la mujer que se supone debía ser mi apoyo. Esa noche dormí en el sofá. Y la siguiente también. Pasaron 4 días sin que mostrara verdadero interés en lo que yo sentía. Solo decía que no podía estar tan molesto por una tontería. Así lo llamó, una tontería. Fue entonces cuando comencé a pensar. A repaser cada momento en que me callé para no causar problemas. Cada comentario que dejé pasar para no incomodar. Cada situación en la que puse la paz por encima de mi dignidad. Me pregunté qué clase de relación teníamos, si mi dolor era una molestia, si mi incomodidad era exageración, si mis límites eran un chiste. La gota final llegó un domingo por la mañana. Laura me trajo café y me dijo con tono burlón, ¿ya se te pasó la rabieta o seguimos en plan mártir silencioso? Ahí fue cuando me levanté del sofá, la miré a los ojos y le dije,
necesito que hablemos seriamente. Porque ya no sé si quiero seguir con esto. Su expresión cambió. Se rió, nerviosa. Me preguntó si hablaba en serio. Y cuando vio que no estaba bromeando, me dijo, por algo tan estúpido como un comentario de mi hermana. Y en ese momento entendí que no lo iba a entender. Que no quería entenderlo. Porque para ella, lo que yo sentía no era real. Era un inconvenient. Un obstáculo para su comodidad. Y yo ya estaba cansado de ser el que aguantaba. Ahí empezó todo. Esa noche, no dormí en el sofá. Dormí en el cuarto de huéspedes. Cerré la puerta con seguro, no porque tuviera miedo, sino porque necesitaba silencio. Necesitaba pensar sin el ruido de sus excusas, sin su risa nerviosa, sin esa costumbre que tenía de minimizarlo todo con frases como no seas tan dramático o ya se te pasará. Lo que no entendía, lo que no quería entender, era que no se trataba solo de Clara. Se trataba de respeto, de lealtad emocional, de saber que cuando el resto del mundo se burlaba de ti, la persona con la que compartes tu vida no se uniría al coro. Al día siguiente, salí temprano. Fui a la oficina sin decir palabra. Durante el almuerzo, marqué una cita con un abogado. No para presentar nada todavía, solo para informarme. Quería saber mis derechos, cómo funcionaba un proceso de divorcio, qué implicaba legalmente. No fue fácil. Parte de mí aún tenía la esperanza de que ella lo entendiera, que al ver mi distancia, recapacitara. Pero esa noche, cuando regresé a casa, me recibió con una botella de vino y una sonrisa forzada. ¿Ya se te pasó el enojo?, me dijo, mientras llenaba 2 copas. Porque esto ya se está poniendo ridículo. No contest. Solo Lawmire. Sentí una mezcla extraña de tristeza y lucidez. Me di cuenta de que había dejado de esperarlo. Que la conversación que necesitábamos tener ya no tenía sentido, porque yo ya sabía la respuesta. Laura, dije, con voz tranquila, ya no confío en ti. Ella frunció el ceño. ¿Qué? ¿Por un chiste? No. Por reírte conmigo. Nunca. Por reírte de mí. Siempre. Y por hacerlo cuando más necesitaba que estuvieras de mi lado. Entonces vino lo esperado. La negación, el intento de darle la vuelta, los reproches. ¿Y tú? ¿Acaso siempre me has defendido? ¿Nunca cometiste errores? Le respondí con otra pregunta. ¿De verdad crees que esto se trata de un error puntual? Se hizo el silencio. Y en ese silencio, supe que lo había entendido. Solo que no podía aceptarlo. Porque para aceptar eso, tenía que reconocer todo lo que había ignorado a lo largo de los años. Y no estaba preparada para hacerlo. Los días siguientes fueron un vaivén. Intentó ser dulce, luego sarcástica, luego distante. Como si pudiera manipular mi decisión cambiando de máscara cada día. Pero ya era tarde. Ya había iniciado el proceso de separación emocional. Ya no la veía igual. Lo supe cuando fuimos a cenar con sus padres esa semana y Clara me volvió a lanzar un comentario, esta vez sobre mi nuevo look de divorciado deprimido, y yo no sentí rabia. Solo lástima. No por mí. Por ellas. Por no darse cuenta de lo que estaban perdiendo. El punto de quiebre definitivo vino una noche de viernes, 2 semanas después de la fiesta. Recibí una notificación del banco. Laura había intentado mover dinero de una cuenta conjunta sin mi autorización. Cuando le pregunté, lo negó. Dijo que seguro era un error. Pero yo había puesto alertas precisamente por eso. Porque ya no confiaba. Al día siguiente, cancelé las tarjetas conjuntas, cambié contraseñas y empecé a separar los bienes. Silenciosamente. Sin anunciar nada. Una noche, mientras revisaba papeles en la mesa del comedor, ella apareció con cara de incredulidad. ¿Estás hablando en serio? ¿De verdad vas a dejar todo esto por una broma? Levant la vista. La mire largo. Y dije algo que llevaba semanas cocinándose en mi cabeza. No me estoy yendo por una broma. Me estoy yendo porque al final, fui el único que entendió que no era una. Ella me miró como si no me reconociera. Como si no pudiera creer que ese Andrés callado, paciente, que siempre prefería evitar el conflicto, fuera capaz de tomar esa decisión sin gritar, sin romper nada, sin drama. Solo con firmeza. Los mensajes empezaron a llegar esa misma noche. Su mamá, su tía, su hermana, obviamente, incluso su mejor amiga. Todos intentando convencerme de que no era para tanto, de que una familia siempre tiene diferencias, de que el matrimonio se construye con perdón. Pero ninguna de esas personas me había mirado a los ojos aquella noche en la fiesta. Ninguna había sentido el calor de la humillación en las mejillas mientras todos reían. Ninguna había dormido en silencio esperando una disculpa que nunca llegó. El lunes por la mañana, dejé una carta sobre la mesa. Explicaba mis motivos.
No con Renser. Con claridad. Porque a veces, la venganza más poderosa no es gritar ni destruir. Es irte. Irte sabiendo que ya no pueden burlarse de ti. Que ya no estás disponible para ser su entretenimiento. Que el silencio que dejas atrás grita más que cualquier confrontación. No pasaron ni 48 horas después de dejar la carta cuando Laura apareció en mi oficina. No llamó antes, no envió un mensaje. Simplemente llegó. La recepcionista me avisó que estaba abajo, y aunque dudé unos segundos, le pedí que la hiciera pasar. Supuse que necesitaba un cierre, una conversación madura. Qué ingenuo fui. Entró con la misma energía con la que solía regañarme cuando no sacaba la basura. Molesta, apresurada, como si yo fuera el que había hecho algo mal. ¿En serio, Andrés? ¿Así te vas? ¿Con una carta? Después de todo, la miré desde mi silla, con el respaldo ligeramente reclinado y las manos entrelazadas sobre el escritorio. No es que me vaya con una carta. Me fui con años de silencio. La carta solo fue el resumen. Se quedó de pie. No quiso sentarse. Estaba tensa. Le temblaba la mandíbula. Quería llorar, gritar, golpear la mesa, pero sabía que si lo hacía, perdía el control. Y si algo detestaba a Laura, era no tener el control. ¿Y qué se supone que les diga a mis padres? ¿A mi hermana? ¿A mis amigos? Lo que quieras. Pero yo ya no voy a sostener tu imagen por ti. Me miró como si nunca me hubiera conocido. Como si en ese momento descubriera que el Andrés tranquilo, el que cedía por paz, el que hacía favores sin pedir nada, había muerto. Porque era cierto. Había muerto en aquella fiesta, entre risas y copas, cuando escuchó cómo lo convertían en burla delante de todos, y cómo su esposa le pedía que no se pusiera tan sensible. Se fue sin despedirse. Cerró la puerta con fuerza, pero no dijo nada más. Y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Esa noche, recibí una llamada inesperada. Era mi cuñado, el esposo de Clara. Hermano, ¿podemos hablar? No éramos cercanos. Apenas cruzábamos un par de frases cuando coincidíamos. Pero su voz tenía algo distinto. Como si estuviera cargando una verdad que llevaba demasiado tiempo escondida. Nos vimos en una cafetería discreta al día siguiente. Pidió un café solo. Yo, un cortado. Lo noté nervioso, con la pierna temblando bajo la mesa. No sé si esto va a ayudarte, dijo, mirando alrededor como si esperara que alguien lo escuchara, pero necesitaba decírtelo. Lo que pasó en la fiesta no fue espontáneo. Clara lo planeó. Días antes me dijo que quería bajarle los humos a tu marido. Literalmente esas palabras. Y tu esposa no solo lo sabía. Le ayudó con el discurso. Lo ensayaron juntas. No reaccioné de inmediato. Me tomó unos segundos digerirlo. Sabía que Laura no me había defendido. Pero enterarme de que había participado activamente en humillarme, eso era otra cosa. No era solo traición. Era complicidad. ¿Por qué me lo dices ahora? Pregunté, sin rencor, solo curiosidad. Porque estoy harto. No soy como tú, Andrés. Yo no tengo el valor de irme. Pero tú sí. Y si alguien puede ponerles un alto, eres tú. Te debo eso. Lo agradecí. De corazón. No tanto por la información, sino por el gesto. Porque a veces la vida te lanza una chispa de dignidad a través de las personas más inesperadas. Esa misma noche, comencé a reunir pruebas. Conversaciones, capturas de pantalla, correos. Quería dejar todo limpio. No por venganza, por justicia. Quería que, cuando firmáramos los papeles, no hubiera espacio para reinterpretaciones. Que todo estuviera claro. Que la historia no pudiera ser reescrita con versiones convenientes. Pero mientras más profundizaba, más encontraba. Conversaciones entre Laura y Clara donde se burlaban de mí. Donde hablaban de cómo manejarme si reaccionaba. Donde incluso mencionaban que Andrés no se irá nunca. No tiene el carácter. Leí eso una y otra vez. Como si fuera un mantra. Y ahí lo decidí. No solo iba a dejarla. Iba a hacerlo de una forma que no pudiera ignorar. Una forma que reflejara exactamente lo que había sido nuestra relación. Yo sosteniendo todo mientras los demás jugaban con mi espalda. Empecé por lo económico. Habíamos comprado juntos un departamento, pero el préstamo estaba únicamente a mi nombre. El pago mensual, el mantenimiento, los impuestos, todo salía de mi cuenta. Porque Laura prefería enfocarse en su emprendimiento. Así que, siguiendo las recomendaciones de mi abogado, presenté una moción para quedarme con la propiedad. Ella, como no aportaba financieramente y no había documentos firmados de copropiedad, no tenía mucho argumento legal. Aún no lo sabía. El segundo paso fue más simbólico. Llamé a sus padres. Con respeto, les pedí una reunión a solas.
Acordamos encontrarnos un domingo por la tarde. Pensaban que iba a disculparme, que iba a reconsiderar. Lo supe por el tono de la voz de su madre. Pero cuando llegué, llevé una carpeta. La abrí sobre la mesa y les mostré las pruebas. No para hundir a su hija, para explicar mi decisión. Les hablé con calma, sin dramatismo. Les dije que no era un ataque, era una respuesta a años de burlas, de complicidad, de falta de respeto. Les dejé las copias y me fui sin pedir comprensión, porque ya no la necesitaba. Esa noche, Laura me llamó 12 veces. No contest. A la mañana siguiente, llegó a la casa. Aún vivíamos juntos, pero ya dormíamos en habitaciones separadas, y me gritó desde la puerta. ¿Por qué estás hablando con mis padres? Estás arruinando todo. Me levanté de la mesa, caminé hasta el marco de la puerta y le respondí con la misma calma con la que había decidido todo. No estoy arruinando nada. Solo estoy dejando de encubrirlo. Y entonces, ella lloró. Pero no de arrepentimiento. Lloró porque perdió el control. Cuando Laura se desplomó en el marco de la puerta, con lágrimas en los ojos y el maquillaje mal puesto por no dormir bien, algo dentro de mí sintió una punzada. No de culpa, de tristeza, porque por un momento recordé a la mujer que conocí, a la que me reía de madrugada, a la que me abrazaba fuerte cuando pensaba que el mundo se le venía encima. Pero esa mujer ya no estaba. Y lo que tenía frente a mí era solo la sombra de alguien que jugó conmigo hasta que dejé de jugar. Tú no eras así, sollozó. No eres frío. No eres cruel. ¿Qué te pasó? Tú me pasaste, respondí, sin elevar la voz. Tú y tu hermana. Sus bromas. Tus risas. Tu silencio. Intentó acercarse, pero di un paso atrás. No por miedo, sino porque ya no quería tenerla cerca. Había aprendido, a la fuerza, que la cercanía con alguien que no te respeta es peor que la soledad. Ese día no volvió a hablarme. Y yo no la busqué. Me concentré en terminar el papeleo, en dejar mi parte impecable. Mientras tanto, el rumor empezó a correr por su familia. Las cosas dejaron de estar bajo su control. Su madre me llamó 2 veces, esta vez con otra actitud. Ya no eran súplicas, eran intentos torpes de negociar. ¿Podemos al menos hablar antes de que hagas algo definitivo? No por Laura, por nosotros. Has sido parte de esta familia por años. Yo respondí con algo que llevaba tiempo queriendo decir. Nunca fui part. Fui el blanco. Colgué. Las siguientes semanas fueron una tormenta. Laura empezó a cambiar de estrategia. Ya no lloraba. Ya no gritaba. Ahora fingía paz. Se mostraba cordial en la casa, como si todo fuera una etapa que íbamos a superar. Me dejaba mensajes amables en la cocina, preparaba café sin que se lo pidiera, incluso mencionó casualmente que podríamos ir a terapia de pareja. Pero yo ya había leído los chats. Ya había escuchado los audios que el cuñado me pasó después, donde Clara decía, si se pone tonto, tú solo llora y dile que necesitas ayuda emocional. Eso lo desarma. El nivel de manipulación era enfermizo. Y si algo me había prometido a mí mismo, era que nunca más iba a ignorar una bandera roja por el bien de nadie. Así que me mantuve firme. Cuando llegó la fecha de la audiencia preliminar, Laura fue con una sonrisa. Me esperó en la sala del juzgado con su abogado, una mujer joven y bastante confiada. Pensaban que tenían todo bajo control. Yo llegué solo. O eso creían. Porque 5 minutos después, entró mi abogada, una experta en derecho familiar que no solo era brillante, sino que ya había leído cada mensaje, cada audio, cada documento. Teníamos todo listo. Lo más impactante fue cuando solicitamos la posesión exclusiva del apartamento por motivos económicos y pruebas de que el entorno era emocionalmente hostil para mí. Su abogada intentó rebatirlo, hasta que mi abogada sacó un sobre lleno de transcripciones y grabaciones. El juez pidió una revisión. Se tomó un receso. Durante ese receso, Laura me buscó con la mirada. Ya no sonreía. Ya no fingía. Ahora parecía asustada. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. No porque quisiera verlas sufrir. No era eso. Era porque, finalmente, la verdad empezaba a pesar más que las apariencias. Y porque por fin, yo tenía el control. Al salir de la sala ese día, el juez no dio una sentencia final, pero dejó claro que la balanza se inclinaba a mi favor. Y Laura lo entendió. Lo entendió cuando ni siquiera quiso hablarme al salir. Se fue rápido. Cabizbaja, rodeada de silencio. Pero aún faltaba una última pieza. Una que cambiaría el relato completo. Porque días después, recibí una llamada del mismo cuñado que me había contado la verdad. Andrés, necesito hablar contigo otra vez. Urgent. Pensé que era una actualización o algún nuevo comentario tóxico de Clara.
Pero no. Esta vez era otra cosa. Encontré algo. No sé si lo sabías. Pero Clara tiene acceso a las cuentas bancarias de Laura. Incluso a una tarjeta adicional que ella usa sin decirle nada. Y hay movimientos raros. Dinero retirado en tu nombre. Compras que se hicieron mientras tú estabas de viaje. Cosas caras. Ropa. Electrónica. Me envió los extractos. Con fechas. Montos. Lugares. Todos hechos con una tarjeta que figuraba bajo la cuenta conjunta que Laura y yo compartíamos. Pero la firma no era de Laura. Era de Clara. Y ahí lo vi claro. Esa familia no solo se reía de mí. Se aprovechaba de mí. La venganza emocional ya estaba en camino. Pero ahora tenía un motivo legal. Y te aseguro que lo que hice después no solo cambió el rumbo del divorcio, también destruyó por completo la fachada de esa familia tan unida. Esa misma noche, mientras revisaba los movimientos bancarios que me había enviado el cuñado, sentí una mezcla de rabia y liberación. No era solo la humillación pública, no era solo la burla compartida entre hermanas, no era solo la traición emocional. Era que encima de todo eso, me estaban robando. De forma descarada. Clara había estado usando una tarjeta vinculada a mi cuenta conjunta con Laura durante meses. Compras personales. Artículos de lujo. Una televisión de 85 pulgadas, una cartera de diseñador, reservas en restaurantes caros. Todo con mi nombre como responsable. Y lo peor, Laura lo sabía. Había correos automáticos de confirmación a su email. Avisos de actividad sospechosa. Y jamás me dijo nada. Lo permitió. O peor, lo aceptó como algo normal. Esa fue la última gota. Llamé a mi abogada a primera hora de la mañana y le dije que íbamos a cambiar el enfoque. Ahora ya no era solo divorcio. Era fraude. Presentamos la denuncia esa misma semana, con pruebas firmadas y documentos bancarios certificados. Y mientras tanto, congelamos todas las cuentas conjuntas. Retire lo mío. Cerré accesos. Cancelé tarjetas. Cambié contraseñas. Todo. Laura se enteró cuando fue al supermercado a pagar y su tarjeta fue rechazada. Me llamó, furiosa. No contest. Me mandó un mensaje. ¿Qué clase de basura hace esto? Te estás vengando. Solo le respondí con un pantallazo de la denuncia por fraude. Abajo, en letras claras, el nombre de su hermana como titular secundaria. Y luego escribí, esto no es venganza. Es justicia. Lo siguiente fue una reacción en cadena. Primero, me llamó su madre. Dijo que esto iba a romper la familia. Le respondí que la familia ya estaba rota desde el momento en que todos se reían mientras me pisoteaban. Después, su padre. Me pidió una reunión. Me dijo que no aprobaba lo de Clara, pero que debía pensar en el amor que una vez compartimos. Le colgué sin decir una palabra. Y luego, Clara. Oh, Clara. Apareció a la puerta de mi oficina como si nada. Sonriente. Con una bolsa en la mano. Dijo que quizás esto te lo compense. Dentro había un whisky caro. Muy caro. Irónicamente, pagado con mi tarjeta, meses atrás. ¿De verdad crees que esto borra lo que hiciste? Le dije, sin tocar la bolsa. No fue gran cosa. Laura me lo permitió. Fue un regalo, casi. Además, eres un hombre exitoso. No lo necesitas. No. Pero tú sí. Y eso te va a costar. Llamé a seguridad. La escoltaron fuera del edificio. Y mientras se la llevaban, gritaba, no puedes hacer esto, somos familia. Esa palabra ya no significaba nada para mí. 3 semanas después, el juez falló a mi favor. Me quedé con la propiedad. El divorcio fue aprobado sin indemnización para ella. La denuncia contra Clara siguió su curso. Su historial crediticio quedó arruinado. Tuvo que vender varios de los artículos comprados para cubrir parte del daño. Y aunque intentó culpar a Laura, los mensajes donde ambas hablaban de cómo Andrés jamás lo descubriría fueron demoledores. Laura, ahora viviendo con sus padres, intentó salvar lo poco que quedaba. Me escribió una carta. Dijo que se equivocó, que fue una idiota, que se dejó llevar, que nunca pensó que la cosa llegaría tan lejos. La leí. Me senté en silencio. Luego la rompí en dos, la tiré a la basura, y me serví un trago del mismo whisky que Clara me había querido devolver. Hoy vivo solo, tranquilo, con paz, con dignidad, sin gritos, sin burlas, sin chiste a mi costa. Aprendí a no aceptar menos de lo que merezco, a no justificar la crueldad bajo el disfraz de familia. Y, sobre todo, aprendí a irme. Porque a veces, la mayor muestra de amor propio no es luchar por quedarte, sino tener el valor de irte sin mirar atrás.
Y a quienes me dicen que fui cruel, que fue demasiado, que podría haberlo manejado de otra forma, les digo lo mismo cada vez. No confundas venganza con consecuencia. Lo que vivieron no fue lo que yo hice. Fue lo que ellos se ganaron. Y desde entonces, no he vuelto a ser el blanco de ninguna broma. Porque aprendieron, por fin, que mi dignidad no se ríe.